Relatos de Pecera. Teorías conspiratorias con Daniel Ríos. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Sí, señores, teorías conspiratorias. Cosas de locos. Gente que no tiene nada que hacer. Tipos que creen que vivimos con los marcianos. Que la reina Isabel era un reptil o que vivimos en una Matrix. Pero seamos justos. Los conspiranoicos tienen un par de cosas a su favor. Alguien dijo que Estados Unidos probó medicamentos en poblaciones negras, enfermándolos primero. Y resultó ser cierto. Alguien dijo que el FBI influyó en Twitter para manipular elecciones. Y resultó ser cierto. Alguien dijo que Estados Unidos puso un hombre en la luna gracias a tecnología nazi. Y resultó ser cierto. Porque el hombre llegó a la luna, ¿no? Y sí, o no. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means. Its dissenters are silenced, not praised. ¿Qué estamos escuchando, Dani? Esta es la banda Muse, que justamente hizo un tema en base a un discurso de los más históricos de JFK. John Fitzgerald Kennedy, que nació en Massachusetts el 29 de mayo de 1917. Fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial y en 1961 accedió a la presidencia de los Estados Unidos de América. Ay, los años 60. Específicamente nos remontamos al 1963. Estados Unidos bailaba el ritmo de Leslie Gore y It's My Party. Aunque todo el mundo sabía que había 4 pibes de Liverpool que se iban a comer al mundo. Aquel 1963 fue también el año del Concilio Vaticano II. Y el año de Martin Luther King erizando a la nación. Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Pero ese también fue el mismo año en el que el gobernador de Alabama se paró frente a la puerta de la Universidad Estatal para impedir la entrada de 2 estudiantes negros. ¿Y cómo olvidarlo? 1963 fue el año de... Sí, fue el año JFK. La fiesta terminó. En Dallas, Texas, esta mañana, el presidente Kennedy y el gobernador Connally sufrieron disparos durante la caravana que los trasladaba desde el aeropuerto al centro de Dallas, donde el presidente iba a dar un discurso. Se dice que el asesino pudo haber tenido éxito. El presidente fue trasladado al hospital Parkland, donde 2 sacerdotes dejaron el recinto, diciendo que, a su entender, el presidente estaba muerto. Lo mismo dijo nuestro corresponsal en Dallas. President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. You see, wait a minute, boys. You know who I am. Así informaba sobre el magnicidio la cadena CBS aquel 22 de noviembre de 1963. Cayó viernes y estaba soleado. 2 tiros hicieron que el presidente perdiera la cabeza. Iba regalado en un descapotable que circulaba lentamente. Y si alguien se lo advirtió, a él le entró por un oído y le salió por otro. Aquel día también hubo un tercer disparo. Pero ese no llegó a destino. No, bastaron 2 para que, como dice Dylan en este tema, lo mataran como un perro a plena luz del día. 18 minutos de canción dedicados al asesinato de JFK. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king,
and no one saw a thing. It happened so quick by surprise. Right there in front of everyone's eyes. Y sí, volviendo a la escena del crimen, el principal sospechoso fue un tal Lee Harvey Oswald. Disparó desde el 6º piso de un depósito estatal de libros. Las autoridades concluyeron que ese desertor comunista fue quien mató al 35º presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué dijo Oswald? No dijo nada. Se lo dijo un tal Jack Ruby. Sí, ¿por qué? Porque recibió un buen balazo por parte de este mafioso de poca monta que terminó sus días cortesía del cáncer en el mismo hospital que Oswald, el propio Kennedy, un día de 1967. Antes de su muerte, un psiquiatra llamado Louis West lo visitó en su celda y dictaminó que Ruby estaba oficialmente loco. Por lo tanto, nada se le podía creer y por ende, nada se le podía preguntar a un loco. Pero igual, recordemos el nombre de este psiquiatra, ¿no? Louis West. Louis West. Y vayamos ahora a indagar quién puso verdaderamente esos tiros. La historia oficial del asesinato de Kennedy se intentó cerrar con lo que se conoce como el informe de la Comisión Warren. La comisión estableció que si bien los motivos no están claros, Lee Harvey Oswald actuó en soledad. Nada por aquí, nada por allá. Claro que muchos no se conformaron con esa explicación y comenzaron a buscar alternativas. De hecho, la cadena ABC hizo un sondeo en 2003 y los resultados fueron contundentes. 7 de cada 10 norteamericanos cree que hubo una conspiración alrededor de la muerte de JFK. 7 de cada 10. Es más, el término teoría conspirativa fue acuñado en base al asesinato de Kennedy y por eso la elegimos para inaugurar este nuevo ciclo. Meses después, en 1964, el New York Times publicó 5 artículos con mención a una llamada teoría conspirativa. Y eso fue todo lo que se necesitó. ¿Somos nosotros teóricos de la conspiración? No, qué esperanza, ¿eh? Pero a veces la verdad no es tan simple como la cuentan. Entonces, vamos a ver qué dicen los que dudan. Lo primero que tienen para decir quienes desconfían de la versión oficial es que aquel mediodía en Dallas no hubo solo un tirador. Y esta versión parece ser apoyada por la mejor filmación que se tiene del magnicidio. Abraham Zapruder fue un hombre con una cámara en el momento justo y en el lugar indicado. Un comerciante que registró las imágenes que estamos acostumbrados a ver cuando nos muestran el asesinato de Kennedy. El primer disparo vino desde atrás, pero el segundo, ese que sacó masa encefálica y huesos, ¿de dónde vino? Según las imágenes divulgadas, también vino de atrás. Ajá. Pero hay que decir que la Comisión Warren no puso a disposición del público las cintas Zapruder, solo fotogramas. Y dicen los escépticos que el fotograma 313, el que muestra el segundo tiro, está alterado para que parezca que la cabeza de Kennedy se movió hacia adelante fruto del impacto trasero. Pero aseguran que, en realidad, Kennedy se movió hacia atrás como si... Como si le pegaran un tiro por delante. Nadie lo vio, pero... Parece que ahí estuvo. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. ¿Estuvo el hombre invisible? La teoría de un segundo homicida fue abonada por un francotirador estadounidense llamado Craig Roberts, quien dijo que la segunda bala que mató a Kennedy entró por delante. Por su parte, el doctor Roger McCarthy, un experto en balística, aseguró que Craig tenía razón. Y si una bala vino desde atrás y otra desde adelante, entonces hubo al menos 2 tiradores. Ese es uno de los argumentos que defiende, por ejemplo, Oliver Stone en la película que dirigió, aquella JFK de 1991, protagonizada por Kevin Costner. Pero Oliver Stone no es el único en dudar de la versión oficial. De hecho, en 1976, el Congreso estadounidense abrió el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos. El objetivo era echar luz sobre las muertes de John Kennedy,
Robert Kennedy y Martin Luther King. Tremenda línea de tres que se fue para arriba. Lo cierto es que para aquel año 1979, más de 20 testigos se presentaron ante el Congreso norteamericano diciendo que aquel día en Dallas escucharon disparos provenientes de otro lugar diferente al sexto piso del depósito desde donde se había disparado Oswald. El otro origen señalado era una loma de pasto que tiene una cerca y detrás de esa cerca parecían provenir los disparos. Pero si hubo un segundo tirador, entonces hubo, por lo menos, un complot. Y hablando de tiros, aquí aparece en escena la teoría de la bala mágica. El primer tiro a Kennedy, según la explicación oficial, le pegó por detrás y salió por su garganta. Después le pegó en el hombro izquierdo al alcalde Connelly, que venía en el asiento de adelante con su esposa. La bala rebotó hacia la mano derecha del alcalde y luego volvió a rebotar hasta dar en su rodilla derecha. ¿Cuántos rebotes? Por eso le dicen la bala mágica. Pero años después, la esposa del alcalde, Nellie Connelly, dijo en su autobiografía que la bala que había herido a su esposo era una diferente a la que le pegó a Kennedy. Y parece que hay más. Vayamos a eso porque hay un señor que se llama Joe Rogan, que tiene uno de los podcasts más escuchados del mundo y un contrato por decenas de millones de dólares con Spotify. Por su mesa pasaron desde Elon Musk hasta Jordan Peterson y Snoop Dogg. ¿Qué te parece? Hace 5 años, Rogan se puso a conversar con Oliver Stone sobre la polémica bala mágica. Y es que a muchos les llama la atención cómo una bala puede rebotar tantas veces y quedar inmaculada. Porque, señores, la bala mágica está impecable. Escuchemos qué dice Joe Rogan. Otra razón por la que me inclino a creer que hubo una conspiración es que encontraron esa bala en la camilla de Connelly. Es demasiado conveniente. La bala en sí misma está inmaculada. Sabiendo lo que sé por mi experiencia de la caza, cuando le tirás a un animal y le pegas a un hueso, la bala sufre destrozos. Y no se ve así luego de pegarle a 2 tipos y dar contra varios huesos. Esa es la bala que encontraron en la camilla y esa es la bala que se asocia con la teoría de la bala única. Connelly's gurney, excuse me. And that's the bullet that they're attributing to this single bullet theory. Y hay más. Otro asunto a tener en cuenta. Lee Harvey Oswald le disparó a John Fitzgerald Kennedy con un rifle italiano de mala muerte. Supuestamente, y de acuerdo a la versión oficial, hizo 3 disparos a un blanco en movimiento en 6 segundos. Parió puntería y pico. De hecho, 2 equipos del FBI y algunos otros curiosos trataron de lograr esa proeza y no pudieron. Vayan llevando. Llegados a este punto, y dando por bueno que hubo conspiración, el asunto es quién y por qué mató a Kennedy. Acá es donde las aguas se dividen y hay teorías para todos los gustos. Vamos a empezar por casa, a ver cómo andamos. Joe Kennedy, el padre de JFK, sabía que el nene la tenía difícil para llegar a la Casa Blanca. Es que ser el primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos no era moco de pavo. Y el distrito clave era Illinois, donde se jugaba buena parte de la elección. Y la cosa venía peliguda. Fue ahí donde don Joe, con su pasado en el contrabando de alcohol, habría recurrido a la mafia para aceitar esas elecciones. Si fue así, la cosa funcionó a la perfección, porque JFK llegó a la oficina oval. Y con 43 años fue el presidente más joven de la historia y el primero nacido en el siglo XX. Pero lo que no se esperaban los muchachos de la Cosa Nostra es que John designara a su hermano, Robert Bobby Kennedy, como fiscal general de la nación. Y mucho menos que el bueno de Bobby se dedicaría a perseguir a la mafia. En aquellos años, el FBI estaba tan cooptado que no se admitía la existencia de la mafia. Edgar Hoover, su histórico director, ni siquiera mencionaba la palabra. Entonces, ¿cómo es la mano? A ver, te ayudo a ganar las elecciones y me pones a tu hermano a perseguirme. No seas peleador. En la vida hay que ser agradecido, ¿no? No hay que ser peleador. Ah, y a propósito,
A Robert, el justiciero Kennedy, casualmente también lo tirotearon en un acto político en 1968. Chau, Bobby. Pero las teorías no terminan ahí. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. John Fitzgerald Kennedy era un presidente en problemas y sin embargo su carisma parecía poderlo todo. De hecho, cuando estaba sumando puntos para una reelección... Se acabó la diversión, quedó el comandante, mandó a parar. El comandante Fidel Castro afianzaba su gobierno socialista revolucionario en Cuba. Por eso, para algunos, el pasado comunista de Lee Harvey Oswald es clave en todo esto. Se trataba de un enviado de la KGB y Fidel Castro. Después de todo, Kennedy había quedado bien en offside con la excursión a Bahía de Cochinos. Recordemos que al bueno de JFK y a la CIA les había parecido buena idea entrenar un grupo de cubanos para invadir la isla desembarcando en esa bahía. Aunque, lamentablemente para sus intereses, los cubanos le armaron una fiesta de bienvenida a base de plomo. Pero volviendo al asesinato de Kennedy, el asunto acá es que si se llegaba a concluir que la Unión Soviética estaba detrás del asesinato de un presidente estadounidense, se armaba la tercera. Entonces se decidió aislar la culpabilidad en los confines de Lee Harvey Oswald. Y a esta altura de las teorías conspiratorias se suma un nuevo actor, nada menos que la Central de Inteligencia Norteamericana, más conocida como la CIA. Incluso algunos creen que la mafia se unió a la CIA. ¿Pero por qué la CIA querría matar a su propio presidente? Bueno, la historia es así. Luego de Bahía de Cochinos, Kennedy quedó en malos términos con la Central de Inteligencia. De hecho, le dijo a su asesor Clark Clifford que algo olía bastante mal en la central y que había que desmantelarla por completo. Un paso en esa dirección fue destituir al por entonces jefe de la CIA, Allen Dulles. Y la nota extraña es que una vez muerto Kennedy, su sucesor, Lyndon Johnson, puso a Dulles como uno de los 7 miembros de la comisión Warren. La comisión que debía investigar el asesinato. El lobo cuidando las gallinas. Y hablemos ahora de un tal Tucker Carlson, presentador de la cadena Fox en Estados Unidos. Fox es una cadena de corte conservador y republicano. Y dentro de Fox, Tucker es una estrella. Pues Tucker razona que hay muchas casualidades en todo esto. Porque demos por bueno que un lobo solitario como Oswald mató al presidente. Y luego otro lobo solitario mató al asesino del presidente. ¿Cuáles son las chances de que eso pase por casualidad? A un amigo lo puede partir un rayo, sí. Pero a 2 en 48 horas. Y una cosa más. ¿Se acuerdan de aquel doctor Louis West, el psiquiatra que había visitado a Ruby, el asesino de Oswald, en la cárcel y lo catalogó como loco? En la Fox, Tucker recordó hace 2 meses nomás que el bueno de West había sido empleado de la CIA. De todos los psiquiatras del mundo, a Ruby justo le vino a tocar uno de la Central de Inteligencia que lo diagnosticara como loco. 3 rayos. Todo muy extraño. De hecho, cuando West murió en 1999, el New York Times dedicó un extenso obituario. Uno en el cual contó vida y obra del Doc, aunque eso sí, nunca menciona a la CIA ni que atendió a Ruby. Olvidos que ocurren. Pero Tucker, el presentador de la Fox, no se quedó ahí y el 15 de diciembre pasado, durante su programa, realizó un editorial en el cual dijo que la falta de luz sobre lo ocurrido no era para proteger a una persona. Y no, porque están todos muertos. Lo que dijo es que en realidad se quiere proteger a una organización. A la CIA. Pero eso no es todo. Citó a una fuente que, según aseguró, tuvo acceso de primera mano a documentos históricos. Ante la pregunta sobre si la CIA tuvo algo que ver con el asesinato de Kennedy, la fuente dijo lo siguiente. La respuesta es sí. Creo que estuvieron involucrados. Es un país totalmente diferente al que creemos que tenemos. Es una farsa. Toda una farsa, pavada de declaración. Claro que todo lo que tenemos como prueba es confiar en Tucker, ya que no sabemos nada de su fuente, no escuchamos su voz, ni tenemos un rostro. Eso sí,
Tucker dijo que su fuente no es un teórico de la conspiración, sino alguien que tuvo un acceso privilegiado a archivos clasificados. Fue entonces que el periodista concluyó que, ya muertos todos los protagonistas de la historia original, el único motivo para seguir manteniendo el secreto es que no se protege a una persona, sino que se protege a una entidad. Una entidad tan importante como la mismísima CIA. Pero, ¿sería posible que la agencia de seguridad encargada de cuidar los intereses norteamericanos estuviera involucrada en el asesinato de un presidente? Si eso fuera así, bien podríamos hablar del mundo del revés. Señores, probablemente nunca sabremos qué pasó con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Algunos sostienen que hay una conspiración nunca antes vista para cubrir lo que millones pueden ver a simple vista. Otros creen que al mundo entero le cuesta entender que un loco suelto con un arma barata bajara en una plaza al presidente de la primera potencia mundial. ¿Y ustedes qué piensan? We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. Y esta fue la primera entrega de teorías conspiratorias en nuestros relatos de pecera a cargo de Daniel Ríos. Qué tema, qué caso este, y dio origen al término, acuñó el término de teorías conspiratorias. Absolutamente. Increíble, ¿eh? Font, dígalo. Lo voy a decir, el primer mensaje que llega desde Dallas. No. ¿Cómo? Álvaro el camionero, que escribe recorriendo distintos estados de Estados Unidos. No me digas que dice que fue él el que le disparó a Kennedy. No, simplemente dice que está escuchando en este momento en Dallas. Qué bárbaro. Bueno, chicos, me encanta esta parte del programa, aprendemos mucho, felicitaciones a todos. Dice este otro mensaje de Victoria, Nacho, a Kennedy lo mataron por ir contra el Estado profundo y querer revelar secretos a la población. Fue un presidente que quiso cambiar los estamentos de verdad y conspiraron para matarlo. Bueno, la verdad que tratar de desmantelar a la CIA ya es bastante mérito, te voy a decir. Para merecerse un balazo. Claro, y hay algunas teorías conspiratorias que parecen bastante ridículas, aunque las vamos a tratar con rigor profesional. Pero si yo tuviera que creer en una teoría conspiratoria, si tuviera que decir esta es cierta, sí, la de Kennedy es la que tiene todos los puntos. La verdad, ¿no? Sí, porque eso de que uno solo, como decíamos, ¿no? Expertos tiradores intentaron, qué puntería, ¿no? Qué puntería. Gastón de Maldonado dice, Kennedy no quería la guerra de Vietnam, por eso su muerte. Bueno, es uno de los argumentos que se manejan. Otras sugerencias llegan para más adelante, por ejemplo, el refugio de nazis en la Patagonia Argentina. Pero está recontra anotado, más con el submarino que se descubrió el año pasado. Tenemos una lista de teorías conspiratorias, aporten ustedes también sus sugerencias. Este dice, me gustan las conspiraciones, me engancho con eso. Y otro dice, primer examen aprobado por el nuevo pibito ronco. Daniel Ríos, felicitaciones. Bueno, otros también, muy buen relato, felicitaciones, dice de otro oyente también. Muy buen trabajo, che, excelente banda, Rammstein, marca registrada de Dani Ríos, dice Alejandrito, ¿puede ser? Los pude ver en vivo y de ese momento fue una explosión de energía que dije, la voy a llevar a todos lados. A esto y a Dave Matthews los voy a llevar a todos lados. Ahí estamos escuchando, ¿eh? America con K, si la van a buscar por ahí. Bueno, siguen llegando los mensajes también.